decir, bueno, hay otras teorías mucho más agresivas, más feas, pero realmente nos está poniendo a pensar que creo que ahorita no es un buen momento para poder tener descendencia. Obviamente hay otros factores más como los infecciosos, como es SARS-CoV-2. Parece que SARS-CoV-2 también tiene algunos efectos sobre el desarrollo de estos niños nacidos durante la pandemia. Entonces estamos eh, um, en una etapa difícil. Hay que razonarlo mucho, hay que pensarlo muchísimo. Y bueno, ahí se los dejo de tarea. Entonces, fíjense qué tan importante es la impronta genómica. O sea, la impronta genómica se va a establecer durante la etapa gestacional y ahorita vamos a ver cómo se da. Los mecanismos de impronta genómica pueden ser básicamente en cómo se van a ir generando a lo largo de los procesos de replicación y transcripción de material genético. 1. La modificación se realiza antes de la fertilización. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, estos efectos o este encendido o apagado de genes se va a dar en la vida adulta, previa a la concepción, es decir, el padre, dependiendo el tipo de dieta, el tipo de ambientes al cual esté sometido, sus espermatozoides están adquiriendo improntas nuevas. Lo mismo pasa con las mujeres, sus óvulos, durante este proceso de maduración y divisiones meióticas, van a generar nuevos sitios de impronta. Entonces, si están en un ambiente extremadamente tóxico, de estrés, bajo una dieta alimenticia con conservadores, con toxinas, con tabaco, alcohol, etcétera, obviamente se van generando estos sitios de impronta. Ahora, en estos sitios de impronta, este apagado de genes, obviamente no hay un proceso de transcripción, es decir, estas proteínas no se van a poder sintetizar de alguna manera. Ahora, al no haber una transcripción o estos genes que están apagados se van a transmitir de manera estable a través de la mitosis, es decir, una vez que se obtiene el embrión con esas improntas genómicas, el embrión, durante el desarrollo embrionario, sus procesos de división van a ser mitóticas, ya no hacen meiosis. Entonces, estas improntas se van a mantener constantes a lo largo de todos estos procesos de divisiones mitóticas. Obviamente puede haber alguna remodelación ahí más adelante cuando lleguemos a la etapa adulta, y estas alteraciones o estas metilaciones se establecen durante el desarrollo embrionario, como ahorita se los he estado comentando. En el ambiente intrauterino, ese ambiente puede modificar algunos sitios de impronta. Ahora, la impronta pueden ser de dos maneras, pueden ser establecidas o pueden ser persistentes. En el caso de las improntas genómicas establecidas, se van a dar inicialmente a través de la gametogénesis, es decir, durante la formación de los gametos, tanto de la línea masculina como en la femenina, se forman improntas paternas e improntas maternas. La fusión de ambas improntas obviamente me lleva, pues si están correctas o si están sanas, me van a llevar a un cigoto con patrón de impronta correcta. Sin embargo, a veces estas improntas genómicas pueden ser persistentes, es decir, se van a mantener durante los procesos de división mitótica a través de la mitosis, valga la redundancia, o pueden desaparecer. Esta desaparición se va a dar durante la meiosis, es decir, nuestros óvulos y nuestros espermatozoides van a eliminar esas improntas, van a generar unas nuevas. ¿Okay? Por ejemplo, en el espermatozoide que tiene un cromosoma con impronta paterna, fecunda un óvulo con su propia impronta. Se genera un embrión masculino y este embrión masculino, sus células somáticas, sus células somáticas van a tener ambas improntas, tanto maternas como paternas, pero sus espermatozoides solamente van a mantener una impronta masculina, es decir, la impronta que se genera en el padre va a transmitirse dependiendo del sexo de la descendencia. ¿Ok? Improntas paternas, así igual como las improntas maternas. Aquí tenemos un óvulo y un espermatozoide, se genera un embrión femenino. Las improntas que se van a transmitir son exclusivamente de mujeres. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que mi padre tuviera una impronta paterna dependiente de sexo, como puede ser transportada a través del cromosoma Y, que pudiera ser, por ejemplo, alguna mutación o alguna alteración en los genes SOX, en el SOX9, supongamos, ¿sale? Y entonces, obviamente, pasa
a mi genoma, se transmite y mis espermatozoides van a transmitir esa mutación o esa impronta genómica, yo la voy a transmitir a mi descendencia a través de los espermatozoides. Lo mismo sucede con las mujeres. ¿Ok? Entonces, estas improntas son dependientes totalmente del sexo. Ahora, estas improntas, tanto el ovocito como el espermatozoide, tiene sus propias improntas. Por ejemplo, algunas van a ser conservadas, que es dependiendo de la especie, supongamos en el humano. Aquí tengo estas dos improntas, vamos a ponerlo aquí en rojito. Aquí tengo estas dos improntas que son, supongamos, del género, supongamos de los humanos. Pero aquí tengo estas en rojo que corresponden exclusivamente del género femenino, y aquí tengo estas azules del género masculino. ¿Ok? Se da la fusión de estas dos células y el cigoto va a tener una mezcla de ambas improntas, tanto paternas como maternas. Cuando se genera el blastocisto, es decir, cuando ya la maquinaria del embrión empieza a funcionar y empiezan los procesos de conjugación cromosómica y poder extender el material genético, ver cuáles las improntas que se van a mantener y cuáles no, se generan nuevos, ¿ok? Que se le llama desprogramación. Ahí es donde queda el mouse. Aquí, ¿dónde está? Allá. Ok, se generan nuevas improntas. Ok, en el blastocisto. Esta es una desprogramación, es decir, hay una eliminación. Se genera el embrión. Hay algunas que van a mantenerse en ambos cromosomas, tanto X como Y, pero en algunas, independientemente aquí del sexo, se generan unas de origen materno y unas de origen paterno. Estas, cuando inician en las células embrionarias, empiezan los procesos de mitosis, y vería mitosis, se mantienen igualitas a estas. Ok, son idénticas. Okay, estas son idénticas, que son las que van a transmitirse entre todas sus células. Sin embargo, sus espermatozoides o sus óvulos, independientemente del sexo, sus células primordiales hacen un barrido o hacen un borrado de esas improntas genómicas y entonces podemos tener ya nuevas improntas. Ok, ¿qué sería esta aquí? Ok, entonces por eso es bien importante. Bueno, esto es muy importante porque muchas de las enfermedades que nosotros estamos viendo en la actualidad, que se están generando, entre ellas, por ejemplo, cáncer, son debido principalmente a esas improntas genómicas que estamos teniendo de nuestros padres. ¿Okay? Obviamente hay otras más, no necesariamente cáncer, hay otras enfermedades más como autismo, depresión, ansiedad, malformaciones congénitas, diabetes, obesidad, etc. Ahora, la impronta genómica es un mecanismo para poder regular la expresión de algunos genes que pueden ser de origen paternales y maternales. Sin embargo, las células tienen un mecanismo de reparación. Sin embargo, a veces este mecanismo de reparación no puede ser tan eficiente. A esto le llamamos disomía uniparental. La disomía uniparental es cuando la información de uno de los padres a través de los cromosomas puede transmitirse de manera íntegra hacia la descendencia, que puede ser a través de los cromosomas o a través de secciones cromosómicas. Sin embargo, bueno, se pone una información por duplicado, sin embargo, una de estas informaciones se puede ver apagada o tiene que ser apagada. ¿Ok? Y esto lo vamos a través de ver de este apagado de genes. Ahí ya no está. Perdón. Este encendido o apagado de genes o cromosomas se puede dar a través de lo que llamamos inactivación del cromosoma X. La inactivación del cromosoma X es uno de los mecanismos para poder regular esta sobreexpresión de proteínas o de moléculas o de cromosomas. ¿Ok?
Este es un caso que sucede principalmente en las mujeres, que es la inactivación del cromosoma X. La inactivación del cromosoma X es un mecanismo de regulación compensatoria. Es decir, si yo tengo dos cromosomas X, cada cromosoma X codifica para la síntesis de una proteína. Entonces, al tener dos cromosomas X activos, voy a duplicar esa síntesis de proteínas, pero estas proteínas que se están sintetizando, obviamente pueden repercutir porque hay un sobreexpresión o sobreactivación de algunas otras proteínas y obviamente eso no puede llevar a una normalidad. Entonces, en el caso de las mujeres, en el caso de los embriones femeninos, uno de los cromosomas puede ser tanto materno o paterno, tiene que ser apagado, tiene que ser inactivado. Entonces, la inactivación del cromosoma X generalmente se da, bueno, aunque aquí dice que es a finales de la primera semana, no, se da entre las primeras 24 a 48 horas postfecundación. ¿Se acuerdan que les comentaba que el sexo del bebé se puede determinar por el consumo de glucosa? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, ese consumo de glucosa está dado principalmente porque tiene los dos cromosomas X activos y se dan en las primeras 24 a 48 horas. Una vez que se da la inactivación del cromosoma X en el embrión femenino, ya el metabolismo viene siendo similar al varón. Entonces, esta es la explicación, una de las explicaciones por qué las mujeres pueden tener mayor capacidad de supervivencia y de metabolismo y de adaptación, principalmente en las primeras horas durante su desarrollo embrionario. Entonces, estas inactivaciones generalmente, bueno, se consideran que pueden ser azarosas, es decir, pueden ser al azar, pero predominantemente se da a través del cromosoma paterno, de origen paterno, el cromosoma X paterno. Obviamente también, bueno, esta inactivación del cromosoma X se mantiene a través de la mitosis, es decir, todas sus células somáticas de las mujeres van a tener esta inactivación del cromosoma X y se va a mantener esta inactivación hasta la etapa adulta, prácticamente hasta que fallece. Si este cromosoma sexual X se activa, podemos tener el desarrollo de otras enfermedades. ¿Ok? Ahora, esta compactación se da a través de lo que llamamos cuerpos de Barr. Aquí tenemos, por ejemplo, ambos cromosomas recién fecundados, tenemos un cromosoma X de origen paterno y de origen materno. Cuando se dan las primeras divisiones mitóticas, que es decir, en el estadio de 2 a 4 células, que son de 24 a 48 horas, se mantienen activos estos cromosomas sexuales, ambos cromosomas sexuales. Sin embargo, ya en la etapa de 4 células, que se da después de las 48 horas, ¿okay? Ya vemos la compactación de uno de los cromosomas, como podemos verlo aquí. Esta compactación de los cromosomas o este cromosoma inactivado se llama cuerpo de Barr. ¿Okay? Los cuerpos de Barr solo se van a encontrar en las mujeres. De hecho, yo puedo hacer un raspado bucal, puedo ponerlo al microscopio, obviamente lo voy a teñir con marcadores o con colorantes que tengan afinidad por ADN, y entonces puedo ver la presencia de los cuerpos de Barr exclusivamente en las células femeninas. En las masculinas no vamos a ver eso, ¿por qué? Porque tenemos un cromosoma sexual X y un cromosoma sexual Y. Recuerden que esto solamente sucede cuando hay dos cromosomas similares, ¿ok? El mecanismo de compactación o que determina qué cromosoma se va a compactar es a través de una proteína. Esta proteína se llama hist. ¿Okay? Esta proteína, cuando se expresa en el cromosoma X, es la que me va a indicar la compactación o el cromosoma que se va a inactivar. Les digo, puede ser tanto masculino o femenino, predominantemente o mayoritariamente el que se va a compactar va a ser el cromosoma de origen paterno. Ahora, estos mecanismos pueden ser evitados o pueden salir de este control regulatorio. Y eso se va a dar a través de la disomía uniparental. La disomía uniparental
es cuando uno de los cromosomas o, una sección de una porción genética está ausente, y entonces la maquinaria de la célula puede reparar a través de la replicación. Sin embargo, puede también que se duplique, bueno, que entre dos copias de esa sección genética de un solo padre, ese de origen paterno o de origen materno, ¿okay? Se puede generar una trisomía. Perdón. Y para poder equilibrar esta trisomía tiene que eliminar uno de estos cromosomas, y generalmente es el que se encuentra en menor cantidad. Entonces hablamos de lo que se llama una heterodisomía o una isodosomía. La heterodisomía es cuando están presentes los cromosomas homólogos de un mismo progenitor, es decir, dos pueden ser de origen paterno o los dos pueden ser de origen materno. En la isodosomía es cuando uno de los cromosomas está presente y la maquinaria lo que va a hacer es duplicarlo para que puedan equilibrar esta dosificación, como es en este caso. Por ejemplo, voy a quitar aquí está. Por ejemplo, esto hablamos de una heterodisomía materna. Aquí tengo el óvulo, aquí tengo mi ovocito, y el espermatozoide tiene un cromosoma, pero el óvulo tiene dos cromosomas. Se fecundan, se genera una trisomía. ¿Okay? Y entonces lo que va a hacer la célula para poder evitar esa trisomía y se generan anormalidades, se elimina uno de los cromosomas. Y el que se elimina es el que está en menor número. ¿Ok? Entonces esto sería una heterodisomía materna. En la isodosomía es, por ejemplo, en el caso del óvulo, no tiene cromosomas, pero sí el espermatozoide. Se fecunda, obviamente se genera una célula con un solo cromosoma. ¿Qué es lo que va a suceder? Duplica ese cromosoma y se genera una isodosomía, es decir, va a haber una duplicación de este material genético para tratar de compensar la expresión de estas proteínas. ¿Okay? Entonces, este tipo de mecanismos de reparación nos pueden llevar a una serie de enfermedades o trastornos, ¿okay? Como por ejemplo en el caso de una disomía uniparental. La disomía uniparental es cuando hay, por ejemplo, la ausencia de una región génica, en este caso del cromosoma 15. En el cromosoma 15 hay una sección. Bueno, pues ambos cromosomas pueden ser de origen paterno y materno. Pero puede estar, les llaman deleted, bueno, que están borradas o están eliminadas, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos un cromosoma, el cromosoma 15 del óvulo, y aquí tenemos del espermatozoide. Aquí este sería normalito, ¿ok? No pasa nada, entonces tenemos un estado silvestre, es decir, un estado sano. Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si el espermatozoide va bien, pero el óvulo carece de esa sección del cromosoma 15? Se genera una disomía uniparental, o sea, es decir, se duplica ese segmento del cromosoma 15, pero es exclusivamente paterno. Me va a llevar a un síndrome que se llama síndrome de Angelman, ¿ok? En el caso contrario, por ejemplo, que el óvulo sí tiene el cromosoma 15 completo, pero el espermatozoide no, entonces que se va a generar una disomía uniparental de origen materno, es decir, el cromosoma 15 de origen materno va a duplicar ese segmento para poder reparar esa región ausente, pero me va a generar un síndrome que se llama síndrome de Prader-Willis. Pero cuando ambos, tanto óvulos como espermatozoides, carecen de esas secciones o de esa sección del cromosoma Inqui, puede estar presente el cromosoma 15, pero está incompleto en ambos, tanto en óvulo como en espermatozoide, no puede generarse una disomía y entonces esto lo vuelve letal y el embrión muere o no se desarrolla. Ahora bien, ¿cuáles son las características de estas heterodisomías? Bueno, es en el síndrome de Prader-Willis. Recuerden que el síndrome de Prader-Willis es el que es dependiente del cromosoma, del segmento del cromosoma 15 de origen paterno. En este tipo de casos, por ejemplo, si son daños severos, principalmente al fenotipo de la paciente, generalmente presenta, por ejemplo, hipotonía pre y postnatal,
Hay conducta obsesiva compulsiva, que si se pueden dar cuenta tiene problemas con el sistema nervioso central. Por estas alteraciones compulsivas obsesivas puede llevar al consumo de alimento en grandes cantidades, generalmente presentan obesidad, sobrepeso, pueden tener hipogonadismo, es decir, que no desarrollan sus características sexuales de manera completa, son de estatura baja y generalmente pueden tener algunos problemas motores. Ok, características de ellos, fíjense, tienen puente nasal estrecho, ok, estrabismo, labios superiores delgados, ok, las comisuras hacia abajo, como pueden ver en este tipo de casos, y los ojos almendrados, ok. Sin embargo, el más afectado o los síndromes más complejos puede ser el síndrome de Angelman. El síndrome de Angelman es un síndrome extremadamente característico que le llaman también, por ejemplo, del niño sonriente. O este tipo de niños, por ejemplo, tienen un retraso mental muy severo, tienen un comportamiento autista, generalmente pueden desarrollar trastornos neurodegenerativos como son epilepsias. Al nacimiento, por ejemplo, pueden tener microcefalias. Tienen problemas en la psicomotricidad. En algunos casos, por ejemplo, pueden tener casos muy severos, convulsiones, ataques epilépticos, trastornos alimenticios también con características obsesivas compulsivas. Tienen problemas de hiperactividad también, pérdida de sueño, estrabismos, y fíjense, generalmente la característica que tienen es el cabello que es más claro o de piel más clara. Entonces, este tipo de alteraciones pueden ser compensadas. Les digo, las células durante el desarrollo embrionario, las células pueden tener reparaciones. Pero si las reparaciones o los daños son muy severos, a veces las células no pueden repararlas. Sin embargo, cuando se puede reparar, a veces no son de manera completa y por lo tanto podemos tener muchas patologías que a lo mejor no vemos al nacimiento, pero sí podemos ver en en etapas pediátricas, juveniles o adultas, cuando ya el caso está más severo. Okay. Bueno, preguntas que tengan, chicos. Preguntas. ¿No tienen preguntas? Yo. Sas. Entonces, ahí no entendí. Bueno, de la disfunción uniparental, entonces es la ausencia nada más de una región génica, o sea que no tiene algún gen y ya. Puede ser un gen o puede ser todo un cromosoma, pero la capacidad de poder replicar ese cromosoma utilizando como molde uno de los cromosomas paternos o maternos, podemos repararlo, pero a veces el daño no puede ser suficiente, perdón, la reparación no puede ser suficiente para poder tener un fenotipo sano. Sí, por ejemplo. Un ejemplo así bien. Ay, ahorita se me olvidó el nombre de esta. Uno que es dependiente de los cromosomas sexuales. Ay, ahorita se me olvidó el nombre. Se me olvida su nombre ahorita de este síndrome. Ay, se me fue. En el caso, por ejemplo, del síndrome de Turner. En el síndrome de Turner, por ejemplo, voy a poner aquí. Ay, es que está buscando ahorita la otra. En el síndrome de Turner, por ejemplo, acuérdate que es un cromosoma X y la ausencia del cromosoma Y. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es un ejemplo muy burdo, no sucede así como tal, pero es un ejemplo. En este tipo de casos, en el síndrome de Turner, al estar ausente el cromosoma Y, lo que puede haber es la expresión de otras, se puede duplicar este cromosoma sexual y podemos tener relativamente el desarrollo de un individuo completo, sin embargo va a presentar anormalidades. O por el contrario, por ejemplo, en el caso del síndrome de Klinefelter,
El Klinefelter, acuérdate que es una trisonomía de cromosomas sexuales, son 2 XXY. En este tipo de alteraciones, lo que tiene que suceder, bueno, al tener este síndrome de Klinefelter, la presencia del gen SRY puede generar una masculinización fenotípica. Sin embargo, el mecanismo de la célula lo que va a hacer es eliminar uno de esos cromosomas sexuales, ¿ok? Para tener solamente o establecer una diploidía. Uh-huh. Ay, no. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? Ah, sí, perdón. Sí, sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? En la disociación, Uh-huh. en la disociación uniparental, el cromosoma ausente siempre va a ser el 15, ¿verdad? Puede ser cualquiera. Este disomía No. uniparental se utilizó como ejemplo la eliminación de un segmento del cromosoma 15. Para que vean cómo la eliminación de un segmento, la célula puede repararla, pero me puede generar algún síndrome. Si es de origen, si la ausencia de esta región génica de cromosoma 15 es de origen paterno, se genera un Prader-Willi. Si la ausencia de este segmento es de origen materno, se va a generar un Angelman, un síndrome de Angelman. ¿Ok? Entonces, pero las células puede repararlo, pero no lo hace de manera correcta. Ok, gracias. ¿Nos va a subir la presentación? Claro que sí. De hecho, ahorita la subimos. Gracias. Antes de que se me olvide. Bueno, ¿alguna otra? No. Bueno, entonces pasemos a una rápidamente. Seguro esta va a ser más rápida. Esta clase va a ser más rápida. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes ya se la saben. Es tema básico. Y esto ya lo vieron en el curso pasado, que es ciclo celular. Bueno, pregunta, ¿qué es ciclo celular? ¿Quién me dice? ¿Qué es el ciclo celular? Adrián. Es el proceso mediante el cual de una célula madre se van a originar dos hijas con la misma información. Ok, eso llamaríamos que es división celular. Sale, pero ¿qué es ciclo celular? Alexis. Sería como los procesos por los cuales tiene que pasar la célula para crecer y posteriormente dividirse, ya sea en 2 o 4 células. Ok, bueno, ahí sí, la primera parte está bien, pero en la segunda tiene ahí un detallito. En la parte que pueden ser 4 células. En el caso de 4 células, también estaremos hablando de división celular, un tipo de división celular, pero no es para que puedas generar un ciclo. Ok, las primeras sí. ¿Alguien más? Por ahí van, o sea, sí van bien, pero sí hay algunos errorcillos que habría que corregir. ¿Quién da más? ¿Alguien más? Bueno, está bien, híjoles, están durmiendo, creo que están durmiendo peor que yo. Bueno, en el caso del ciclo celular, recuerden que es un proceso en el cual va a haber etapas de división celular, en donde el ciclo celular involucra la replicación del material genético, involucra la replicación del material genético, ¿okay? Es decir, va a haber una duplicación de los cromosomas,
Esta duplicación me va a llevar a la segregación o a la separación de los cromosomas en 2 células y finalmente la división celular para generar 2 células hijas. ¿Ok? Esto es lo que llamamos un ciclo celular. ¿Ok? En donde simplemente los procesos son de divisiones celulares. Podemos tener una gran cantidad de procesos de división celular. Acuérdense que nosotros tenemos nuestras células, tienen 2 tipos de divisiones celulares, lo que llamamos mitosis y lo que llamamos meiosis. Cada una de estas divisiones está relacionada a un tipo celular en específico. La mitosis se va a llevar en células somáticas y la meiosis se va a llevar en células gaméticas. Aunque en el caso, por ejemplo, quien me dijo Alexis, que se le generan 4 células hijas. Esto de 4 células hijas en los procesos de división celular solamente aplica para el espermatozoide, para el óvulo no. Y vamos a aclarar ese caso, bueno, o sea, voy a esclarecerles esos datos en la siguiente clase, ¿ok? Bueno, entonces veamos ahí. Entonces para mañana vamos a ver ciclo celular, vamos a ver división celular, mitosis y meiosis. Entonces me gustaría que mañana, bueno, les echaran una repasada el día de hoy y mañana les haré preguntas al respecto para ver si podemos avanzar lo más rápido posible. ¿Sale? Bueno, preguntas chicos que tengan. ¿No? Pues vámonos, que aquí espantan. Ya, para que vayan